Poliña miró su reloj, aplaudió alegremente, haciendo saber a todos que el almuerzo ya había comenzado. De hecho, todos ya estaban esperando la preciada hora. Toda la gran oficina fue a almorzar a un acogedor café de enfrente, llenándose, luego algunos empleados se fueron y otros nuevos llenaron la sala. El sol corre, dijo Poliña alegremente. Cuando vayas con tu amiga, el arenque estará ordenado. Basilisa se echó a reír. Poliña, que ahora estaba perdiendo peso, pasó de las tartas a las ensaladas. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que tenía muchas ganas de almorzar. ¿Descanso te imaginas? Ayer vi a nuestro subdirector con un contador y definitivamente no estaban unidos por el bien de los negocios, dijo Poliña, puso los ojos en blanco con placer. A Poliña le encantaba chismorrear. Basilisa no apoyó precisamente estas conversaciones, pero tampoco interfirió particularmente. Amaba su trabajo, pero últimamente se había convertido en una rutina interminable. Fue bueno diversificar el proceso de trabajo con alguna noticia interesante, incluso chismes. Poliña estaba sentada a la mesa con una pequeña bandeja de comida en las manos. Miré los deliciosos platos y sonreí. Vaya, nunca pensé que Ritka pudiera seducir a Pavel Borisovich. Pavel Borisovich, preguntó Basilisa sorprendida. Yo también estoy en shock, su hija acaba de nacer el otro día y él ya está corriendo hacia un lado, dijo Poliña acusadora. Oh, tal vez estás exagerando, tal vez yo estoy exagerando, porque una de cada 2 personas aquí besa a todos, y Rita, por supuesto, es astuta, pero la mujer de Pavel se olvidó por completo de su clava dada clava, le cortará la cabeza o algo peor, mira eso. Ella descubrirá que se vengará con firmeza, estas mujeres siempre se vengan. Sí, todos son la envidia. Y tú, por cierto, podrías haberte quedado con nuestro guapo director Nikolaevi, entre el baile, libre para hablar. Poliña. Basilisa se rió y saludó. De hecho, el guapo director del que hablaba Poliña en realidad le hizo señales de atención, pero Basilisa se negó, le gustaba mucho, pero no quería que fuera solo un romance de oficina que no terminaría en nada. Beisia ya tenía muchos problemas ahora, no quería involucrarse en otros. Problemas, estás en la caja en buena compañía, te mueves y luego te dará un ascenso, tal vez incluso te conviertas en jefa del departamento. Eres una chica inteligente, ¿no? ¿Adivinar? Poliña le preguntó a Basilisa, ella solo sacudió la cabeza negativamente, no iba a ascender en la carrera a través de la cama. No hables de lavarte los huesos en este asunto. El adjunto y el jefe de contabilidad se divirtieron mucho más, regresaron en el lugar de trabajo, las conversaciones se detenían, los clientes llegaban en tropel, había que trabajar duro sin distraerse. Para hablar al final de la jornada laboral, la cabeza de Basilisa simplemente se volvía cuadrada, se estaba preparando para volver a casa, anticipando el tren VKT frente al televisor, quería relajarse y no pensar más en el mundial. Mañana será un precioso día libre, lo que significa que podrá ir a la tumba de su padre, limpiar el césped. Madre, desde que se volvió a casar ni siquiera se molestó, tenía dolor, empezaba a extrañarlo, pero por alguna razón se casó apenas 6 meses después de casarse, esto no la detuvo. Basilisa entendió que su madre, una adulta, tiene derecho a hacerlo ella misma. Tomar una decisión, pero el resentimiento aún se acumulaba en su corazón. Beisia, se escuchó una voz familiar. Basilisa casi se acercó a su edificio de varios pisos, miró al hombre en el que había estado pensando todo el camino. Su madre estaba cerca de un gran y caro coche y tímidamente agitó la mano. Basilia, ¿podemos hablar de algo? Le preguntó a la niña con voz cansada. Mamá, estoy muy cansada. Tal vez podamos posponer la conversación de alguna manera, entiendo que vives con nosotros para tu propio placer, pero yo trabajo y después del trabajo quiero sentarme en silencio, dijo. La madre de Basilisa asintió significativamente, pero aún así siguió a su hija al apartamento. La mujer puso varias cajas del restaurante sobre la mesa y se sentaron a cenar. Antonina Viktorovna poco a poco llevó al tema de conversación. Sabes, Lenya y yo nos vamos al extranjero, tal vez tú puedas cuidar nuestra mansión. Y además Lenya quiere hacer las paces contigo, tiene suficiente dinero para mantenernos a los dos sin ningún problema, dijo Antonina Viktorovna. Basilisa solo asintió, porque ella decidió tener esta conversación nuevamente, le dijo a su madre muchas veces que lo lograrás todo tú mismo. Nuevamente, me dirás que lo lograrás todo tú mismo. Beisia, debes entender que la situación en nuestro país no es tan buena, los precios de todo están subiendo, los salarios se mantienen en el mismo lugar, nadie te culpará. Tú. Si tomas una cierta cantidad cada mes,
dijo la mujer encogiéndose de hombros. Hombros, mamá, terminemos esta conversación, todavía estás ofendida por tu padre. Sí, Vasilisa dijo tonterías, tu padre y éramos muy buenos amigos, pero de ninguna manera socios. Durante los últimos años solo vivimos como amigos y creemos estamos realmente afligidos. Lo siento, mamá, eres adulta, no me corresponde a mí juzgarte, pero no intentaremos pagarte con dinero, sugirió Vasilisa. Bueno, eres un idiota, Vasca. Te ofrezco dinero solo para que puedas vivir, para él no es dinero en absoluto, si te transfiere dinero, debes aprovechar esta oportunidad. Tú quería abrir mi propio negocio, ¿qué te pasa, Beisia? Por favor piénsalo. Madre, dijo tomando con cuidado su mano. Vasilisa negó con la cabeza, cambió de tema a la fuerza, ahora la conversación se volvió hacia el trabajo. Beisia entendió que estaba estúpidamente enojada con madre debido al hecho de que solo quería ayuda, no el sol. Todavía tenía una sensación desagradable en el pecho debido al hecho de que tenía que rechazar constantemente a su madre. Beisia simplemente sacudió la cabeza negativamente, su madre sonrió y le revolvió el cabello. Como en la infancia, pronto la niña se quedó sola en el apartamento y se ponía triste cada vez que su madre iba y venía. Parecía dejar un vacío aquí. Después de una larga y fallida relación, intentó no involucrarse con ellos, ya no sentiría tanto dolor, lo cual tomó mucho tiempo y el fin de semana fue a la tumba de su padre, la limpió, secó el monumento, quitó la hierba, se quedó unos minutos junto a la lápida, habló cientos de buenos momentos con su padre. Vasilisa quería ir a trabajar lo antes posible. Porque solo allí podría sentirse útil, tu madre tenía razón. Vasilisa iba a abrir su propio negocio, pero por alguna razón yo posponía constantemente este momento, tenía miedo de encontrar dificultades o tener que compartir las ganancias con personas no deseadas. Y de todos modos, fue difícil empezar. Bueno, Dedega, pero era poco probable que pudiera ayudarla. Vasilisa llegó al trabajo de buen humor, la conversación con su madre ya no tenía peso para ella, se sentía descansada y lista para trabajar. Vasilisa estaba sentada frente al ordenador cerca de la caja registradora. Todavía necesitaba enviar nuevos productos al mercado. Había clientes, Vasili, ¿o quieres tener una cita? Y Nikolai era realmente un hombre guapo, su piel era ligeramente oscura, cabello negro bronceado, pómulos ligeramente rizados en suaves ondas que resaltaban en su rostro como si estuvieran tallados en piedra gris. Los ojos cubiertos de pestañas negras solo le añadían más encanto y con una carga de familiaridad puso su brazo sobre su silla y luego se rió. ¿Todavía piensas que solo quiero arrastrarte a la cama para poder avanzar en tu carrera profesional? Aquí tienes, estúpido Beisia, mi madre me lo repite constantemente. Que no me sorprenderás con esto, dijo Vasilisa y también se echó a reír. ¿Sabes qué? Hagamos un experimento en una semana el miércoles, salimos contigo, te invito a un restaurante en el centro de la ciudad, acordamos una hora un poco más tarde una cosa. Una fecha después de la cual te llevaré a casa y después de esta fecha ya tomarás una decisión que hacer a continuación. ¿Te conviene tal experimento? Preguntó con una sonrisa. Vasilisa sonrió y luego asintió al final, no lo hará. Capaz de ir a una cita, hace mucho tiempo que no participa en tal evento, los vestidos fluían hacia el armario, la jornada laboral continuó tan rápido que la propia Vasilisa no se dio cuenta de cómo había llegado el almuerzo. Polinia la arrastró nuevamente al café donde cotilleaban y luego al lugar de trabajo. Beisia nunca dijo que ella salía con Igor Nikolaevich, sabía que él había enviudado después de la muerte de su esposa y nunca más se volvió a casar, parecía una persona seria, no le gustaba estar al margen, pero por alguna razón ella todavía tenía miedo. Comenzar una relación con él, probablemente porque tenía miedo de perder algo bueno, un lugar en una empresa decente, el trabajo no era polvoriento, el salario era bueno, pero la fecha aparentemente se pospuso porque exactamente días después, Igor Nikolaevich desapareció. El primer día de su desaparición, los empleados no notaron casi nada, pero cuando al segundo día el director no estaba, comenzaron un escándalo. Además, se acumularon muchos papeles que debían ser firmados o sellados, la emoción aumentó en la oficina en una ola, así que los muchachos, dijo Pavel Borisovich, el negocio era propiedad de 3 personas, actuó Igor Nikolaevich como director, Pavel Borisovich y Anton Egorovich eran sus amigos cercanos, Igor Nikolaevich los llevó a convertirse en adjuntos del negocio, en general estos dos eran de poca utilidad, por lo que todo el negocio estaba dirigido por Igor Nikolaevich Pavel Borisovich.
Estaba en la oficina principal frente a él. Y parecía una persona que, con ganas de tener una conversación seria, todos se pusieron de pie y lo miraron como si pudiera ayudar con algo así. Amigos, no entremos en pánico, traigan todos los papeles a mi oficina, lo firmaré todo. Pondré sellos. Igor Nikolaevich, decidimos abrir un negocio en otro lugar, así que ahora nos gustan los gatitos en un agujero de hielo, pero no se preocupen, todos documentan ya han sido transferidos, todo estará bien, repitió el hombre. A Vasilisa no le gustó esto. Es poco probable que Igor Nikolaevich se hubiera ido de repente para abrir un negocio en otro lugar, realmente amaba su empresa. Nunca lo habría hecho y, sin decírselo a nadie, Igor Nikolaevich, incluso cuando estaba de vacaciones, organizó una consulta completa explicando cómo funcionaría la oficina en su ausencia. Poliña intercambió miradas con Vasilisa. Su amiga parecía estar pensando en lo mismo. De alguna manera todo esto es muy extraño, dijo Poliña, mirando a Vasilisa, y creo que todo esto es muy extraño, respondió ella. Ahora tenemos que llevarte a ti y los primeros días mientras formamos las Fuerzas Armadas para ti, nada cambia, todos. Trabajamos como antes, es difícil, solo Vivere y yo tenemos trabajo. Lo mismo, luego todo lo repitió Pavel Borisovich sin pánico, aplaudió como si la película hubiera terminado. Pavel Borisovich se volvió bruscamente y caminó por el pasillo hacia la oficina. Anton Yegorovich no dijo nada después de su camarada, los trabajadores se miraron entre sí. Pero nadie se atrevió a compartir sus sospechas, y Poliña y Vasilisa decidieron no seguir hablando de esto en la oficina, pero había algo de qué hablar, parece que todo era muy sospechoso. Vasilisa sacó a su madre del hospital y nuevamente sufrió un infarto. Una vez más la esposa simplemente sacudió la cabeza diciendo que todos estaban en pánico una vez más, pero Vasilisa sabía que su madre necesitaba un tratamiento específico, lo único que faltaba era que su propia madre lo admitiera. Tu hermano me beberá toda la sangre, ya que estoy cansada de limpiar constantemente su desorden, él está jugando una mala pasada y todos los bultos han desaparecido. Es bueno para mí que seas independiente con nosotros, dijo la madre sacudiendo la cabeza negativamente. Es una pena que no quieras aceptar el dinero de mamá. Ya hemos hablado de este tema. Lo haré todo yo mismo, dijo Vasilisa. Aunque probablemente conozcas la pregunta con. El cambio de trabajo será mucho antes de lo que esperaba. ¿Por qué?, preguntó la madre cuando ya estaban subiendo al auto. Nuestro director ha desaparecido, los ayudantes se están comportando de manera extraña. Me temo que aquí hay algo sucio, dijo Vasilisa. La madre se quedó congelada por un segundo y luego, levantando su dedo índice, lo agitó justo frente a la nariz de su hija. No te metas en este asunto. Cuando ocurre un cambio en este negocio, siempre pasa en los huesos, no entrometerse. Nunca se sabe lo que había allí mientras trabajaba, no asoma mucho la cabeza. Si te despiden, no te preocupes, nosotros te ayudaremos. Dicha madre Vasilisa puso los ojos en blanco, estaba cansada de explicarle a su madre, que solo intentaba imponer su ayuda si así fuera. Al menos estaba un poco menos orgullosa, por lo que probablemente ya disfrutaría de la vida y no se preocuparía por su futura solvencia financiera. Vasilisa sacó el coche del aparcamiento. Se prometió a sí misma que definitivamente arreglaría la comunicación con su madre y su esposo, pero hasta ahora no salió nada. No podía creer que su madre hubiera logrado casarse tan rápido. Vasilisa la culpó, pero inmediatamente se sintió avergonzada de ser interferir con la vida familiar. Madres, ¿y por qué una madre suele tener que estar de luto durante años? No decirle nada, no quiero que se preocupe por ir a Italia, luego a Francia, no quiero pasar este tiempo en el hospital bajo su supervisión, le dijo a mamá, si no vas al hospital no te va bien. Tratamiento, no vivirás para ver a Vasilisa decir insistentemente antes del viaje a Francia, pero la madre solo sintió, aparentemente sin querer siquiera entablar una conversación con su hija, frunció levemente los labios e hizo una sonrisa que no parece muy sincero. El coche finalmente llegó a una gran casa de campo. La casa parecía más estilo europeo que se destacaba marcadamente sobre el fondo de las casas vecinas. Apareció Leonid, un hombre bajo, fornido, con una calva brillante, sonriendo, no tenía nada de malo, pero a Vasilisa todavía no le agradaba. Ni siquiera intentó tomar el control. En lugar de su padre o comportarse como si él la estuviera criando, pero Beisia constantemente respondía a cada palabra con hostilidad y cada vez que comenzaban a verse, Beisia intentaba convencerse a sí misma de tener una conversación normal. Beisia, ¿puedo hablar contigo?, preguntó Leonid. Con cuidado,
Vasilisa se quedó sola con él y su madre rápidamente cruzó la puerta, al parecer quería pasar desapercibida y al mismo tiempo que su marido no prestara atención a su rostro pálido. Mi madre me matará por esto. Pero debes llevarla a una buena clínica. Encuéntrele un cardiólogo genial, ella tiene problemas con el corazón. La saqué del hospital ahora, ella me arrancará la cabeza si se entera de lo que te dije, pero esto no es normal. Ella empieza a tener convulsiones a esta edad. Vasilisa dijo enseguida. Leonid miró. No, entonces Oceanasa Viktorov no estaba por ningún lado, así que ella no escuchó nada. Él asintió. No le diré nada. Gracias por decirme que ella no me dijo nada sobre el corazón, ella no quiere que tú lo hagas. Preocupación o porque el viaje a Italia y Francia se ha pospuesto, pero ella agarrará su corazón en algún lugar del avión. ¿Y qué harás mientras tanto? El problema no es muy grave, necesitas un buen médico y un examen. Tienes suficiente dinero para Zorov, dijo Vasilisa con calma. Él asintió significativamente. No importa cómo Vasilisa trató a Leonid, para ella él seguirá siendo una persona que cuida. Su madre Veisia la miró a los ojos marrones y pensó que seguramente él la ama mucho y permanecerá cerca de ella incluso en las situaciones más difíciles de la vida. Neutralidad, es poco probable que seamos amigos. Al menos en los próximos meses, tú y tu madre estarán bien y déjalo así, dijo Vasilisa. Leonid le tendió la mano en un gesto amistoso, sonrió, le estrechó la mano suavemente y abrió la boca, aparentemente para ofrecerle ayuda financiera una vez más. Pero inmediatamente cerró la boca. Solo establecieron neutralidad, era mejor no ser celoso. Tan pronto como Vasilisa comenzó a trabajar, literalmente le transmitió todo lo que le sucedió. Palabra por palabra a su amiga. Sin embargo, Polinia no estaba interesada en la historia de la familia de Vasilisa, estaba toda tensa como un hilo, mirando tímidamente a su alrededor. Polinia apenas esperó la pausa para el almuerzo, pero se llevó a Vasilisa a un café completamente diferente y cuando llegaron allí con las mismas personas, Polinia agarró la mano de su amiga Veisia. Algo está sucediendo en la oficina, claramente están planeando algo. No quiero asustarte, pero no. Me gustó la situación, dijo rápidamente Polinia. ¿Qué quieres decir? Preguntó Vasilisa sorprendida. Hoy llevaban algunas carpetas con papeles, miré y entendí que se trataba de asuntos personales, iban a despedir a todos. O ahora se está produciendo una toma de posesión por parte de un asaltante en las realidades modernas. Veisia, probablemente sea hora de rendirse. Antes de que la situación se vuelva aún más tímida, dijo Polinia en el campo. Me parece que estás exagerando, pero en serio. Entiendes que la situación simplemente no se está volviendo a nuestro favor. Necesitas calmarte un poco. Es decir, ¿crees que es normal tener policías en la oficina? Aunque tal vez estos tipos sean de la investigación criminal. Veisia, te digo que la situación se está volviendo simplemente crítica. Eres inteligente, por supuesto que te has adaptado bien y no quiero perder tu trabajo, pero te digo que debes dejar tu trabajo antes de que el de Sotavento mire a nuestro alrededor como si tuviera miedo de ver una cara familiar en la oficina. Nunca había visto a mi amiga tan preocupada. Rita va constantemente a su oficina. No me gusta lo que están planeando allí. ¿Dónde está ahora Igor Nikolaevich? ¿Has visto a nuestro director continuar vacaciones al menos una vez y no darnos instrucciones y ahora decidió cambiar de campo de actividad y de repente se rindió con todos nosotros? Sí, no voy a creer nada, dijo Polinia con insistencia. Estoy de acuerdo contigo en esto. Polinia, no podemos organizar nuestra propia investigación, ¿cierto? Necesitas un poco. Baja la velocidad y deja de estar tan nervioso, de lo contrario tus ojos empezarán a temblar de nuevo como antes de tu boda y no metas la nariz donde no debe. Tú y yo solo somos empleados. Polinia, y no necesitamos entrometernos problemas. Uno de sus jefes dijo una vez más. Vasilisa. Polinia asintió con comprensión, pero por lo que pude ver estaba claro que estaba muy molesta, pero aparentemente fue inútil. Polinia se reclinó en su silla, sosteniendo una gran taza de café en sus manos. Ella negó con la cabeza, como si estuviera manteniendo un diálogo interno. Regresaron a la oficina como uno de los. La primera. Vasilisa acababa de entrar a su departamento cuando inmediatamente vio a Pavel Borisovich llevándolo a él y a estos contratos para diciembre. Preguntó confundido. No hacía falta ser un genio para entender que apenas estaba saliendo de esto. Vasilisa, no para hacerle preguntas innecesarias, fue al cajero, sacó los contratos y se los entregó. Probablemente nunca había visto a Vasilisa. Sintió que algo andaba mal. Por supuesto sonrió y fingió que todo estaba bien, pero tenía que tener cuidado con el nuevos jefes, como su esposa y su hijo. Preguntó la esposa de Vasilisa.
Pavel Borisovich dijo confundido. Bueno, sí, es normal. Más precisamente, no le resulta muy difícil, la maternidad es muy difícil para ella, tiene dificultades para tratar con el niño. Sí, y nuestro bebé es un poco ruidoso y nervioso. Los médicos dicen que solo hay que esperar a que pase este periodo solo. No parece el mismo, sacudió la cabeza y colgó antes de ir a almorzar. Si tuviera acceso, definitivamente comprobaría lo que él estaba haciendo aquí en su escritorio. La puerta se abrió y apareció. Claudia Basilisa incluso se sorprendió un poco al ver dónde estaba Pavel, preguntó de manera monótona, se veía muy cansada. Sin embargo, incluso con moretones debajo de los ojos, Clava era increíblemente hermosa. Era incluso extraño que una esposa así pudiera ser traicionada y se sorprendió de lo vil que resultó ser Pavel Borisovich cuando acababa de salir de su oficina, como, bueno, sobre hace un cuarto de hora. Basilisa dijo ¿sabes algo? Preguntó Clava. Basilisa negó con la cabeza y luego, un segundo después, se encogió de hombros. Claudia asintió, pero preguntó. No hubo nada más, caminó rápidamente por el pasillo, una especie de tono interrogativo, luego Claudia regresó nuevamente a la oficina, donde Basilisa estaba sentada sola por ahora, ni en su lugar ni en esta maldita chica, si consigo pruebas de ello. Él me está engañando, lo desollaré. ¿Quieres saber? Por supuesto que no me lo dirás. Perderás tu trabajo. Simplemente saludas si has escuchado rumores. Basilisa sintió, no mintió. Los rumores realmente la afectaron. Clava apretó los puños pero no dijo nada en cuanto entró Poliña Clava. La agarró de la mano, la llevó al pasillo y cerró la puerta. Basilisa solo podía observar desde el margen mientras mantenían una conversación bastante emotiva. Clava era más alta que Poliña y la miraba como la madre de una hija adolescente traviesa. Poliña entró en el despacho, ya sola, mirando a Basilisa. Se veía abatida, de alguna manera incluso confundida, se sentó en su lugar de trabajo y se enterró entre papeles, no dijo nada más, parece que la situación en la oficina se fue calentando poco a poco, sentada con papeles todo el día. Con la excepción de una mujer que vino a pagar el siguiente pedido, algo. Me parece que a todos nos despedirán y nos tirarán como cachorros en una bolsa a la basura, dijo Andrei. Acercándose al frigorífico, solo se lo conté a Basilisa. También tengo la sensación directa de que esto no va a terminar bien de alguna manera. Todos los nudos se están apretando, como si no tuviéramos otra opción más adelante, por si acaso, actualizaré mi currículum esta noche, ¿no? Poliña dijo. ¿No entiendes que inicialmente tal cálculo fue bruscamente interrumpido cuando Chamil se acercó a ella tan pronto como todo esto? Las tonterías comenzaron después de la desaparición de Igor Nikolaevich, inmediatamente comencé a trabajar en mi CV, ya lo envié a varias empresas, por lo demás no me gusta nada la situación. Los tres andamos discutiendo sobre algo así, ratas desde el fondo de las millas. Bueno, lo arruinaste todo, interrumpió Poliña con rudeza, ahora el hecho de que nos despidan es solo cuestión de tiempo, esto es una garantía temporal de que nada cambiará, necesitamos a los muchachos para un nuevo trabajo. Basilisa los escuchó y comprendió que ella también tendría que actualizar su currículum. Si al principio las palabras de Poliña le parecieron frívolas, ahora el sol se estaba poniendo. Más de un día después, Basilisa se encontró nuevamente en su lugar de trabajo, pero ya no estaba de humor, todos observaban tensamente a los policías que deambulaban por las mesas, realizando algún tipo de controles, verificando datos de las computadoras. Fue llevado con él a otra oficina por un hombre con un espeso bigote oscuro, quien constantemente se rascaba la corta barba, todos estaban firmados, pero Basilisa no reconoció los documentos en absoluto, miró estos datos y entendió que Igor Nikolaevich la había puesto. Arriba, descubrí que estabas ejecutando planes turbios. ¿Y yo? Veo que Basilisa lo ayudó, la complicidad en el robo, no es lo más difícil, dijo el hombre riendo. Basilisa todavía estaba sentada frente a él, no podía entender cómo se merecía tal actitud hacia sí misma. Este hombre no tenía derecho a acusarla. Basilisa recordó todos los papeles que firmó porque tuvo cuidado, leí todos estos contratos, incluso desde fuera parecían falsos, ella nunca habría firmado algo así, pero nadie la escuchó. Muy rápidamente Basilisa resultó ser. En la comisaría donde la colocaron en una oficina donde tuvo que esperar al investigador, un hombre delgado entró en la habitación, su rostro era tan delgado, era como si su piel fuera un poco más clara. Su Igor Nikolaevich se escapó con el dinero,
y no rastreamos a nuestro cómplice, músico, del dinero en las cuentas de tu dormitorio o mejor dicho, el caparazón de tu departamento tampoco dio nada. Algo me dice que hiciste todo esto en la cabeza de un amante, dicen que todas las mujeres son tontas, respondió el hombre, hojeando la carpeta con el caso incluso a pesar de Basilisa en las últimas horas. Escuchó más de una vez sobre el caso Escape, los documentos que Basilisa firmó no tenían nada que ver con eso, pero parecía que ella era la única que creía en ello cuando estaba sola, ni siquiera podía llorar. Sus palabras solo corrió por el rostro dejando restos de base, la madre entró volando a la oficina toda despeinada, tenía los ojos locos, gritaba algo en el pasillo, y ahora, después de dar un portazo, estaba mirando a su hijo. Basilisa no hizo esto. Ni siquiera sé cuánto tiempo llevaba sentada sola en esta oficina, miraba a su madre con los ojos llenos de lágrimas, no aullaba ni aullaba. Una sola palabra, Antonina Viktorovna inmediatamente saltó hacia ella, la agarró con ambas manos, la apretó contra ella, le acarició suavemente la cabeza, tenía tanto miedo de dejar ir a su propia hija, solo que ahora se quejaba de su hijo problemático. Y ahora ella también estaba ahí. Antonina Viktorovna estaba seguro que su hija no tenía absolutamente nada que ver con la tuya. El abogado ya está aquí, decidamos el sol. Hasta ahora el PWM no parece nada. Hija, tienes que ser fuerte, tendrás que ir a la cárcel, no te puedo garantizar nada ahora, me dejaron entrar aquí literalmente por error, tienes que ser fuerte. Beisia, dijo Antonina Viktorovna. Basilisa escuchó a su madre pero sintió como si todas las palabras pasaran por sus oídos. Basilisa miró a la mujer que la sostenía por ambas mejillas, miró a los ojos antes que nada Basilisa solo. Ahora se dio cuenta de que no comiste nada durante más de un día, tenías calambres en el estómago. Desde los primeros pensamientos sobre la comida, siempre rechazaste mi ayuda, pero aquí no te escucharé, es obvio que te incriminaron allí y eres un idiota. Por supuesto que hay mucha evidencia superficial, pero ese es el problema, hay mucha evidencia superficial. Escuche, Antonina Viktorovna guardó silencio, empezó a caminar de un lado a otro y finalmente se sentó a la mesa y tomó las manos de su hija entre las suyas. Apretó con fuerza los dedos fríos de Basilisa. No puedes dejar ir a Beisia ahora. Le garantizo que el caso se resolverá rápidamente, probablemente lo arrestarán, pero por muy poco tiempo. Créeme, haré todo lo posible para que podamos sacarte antes de que tengas tiempo de instalarte allí, antes de que te saque, no pierdas la esperanza, hija Nella, ¿estás escuchando? Dijo Antonina Viktorovna. Un policía entró inmediatamente. La mujer se levantó y salió de nuevo. Hubo exclamaciones indignadas, aparentemente la madre nuevamente estaba metiendo demonios en todos, era una persona que nunca se andaba con rodeos. Y ahora, cuando su propia hija fue puesta tras las rejas injustamente, Antonina Viktorovna no iba a proteger los oídos de quienes la rodeaban. Entonces entró el abogado, un hombre corpulento con un traje ajustado, contándole cómo estaba el asunto y qué decir y cómo comportarse. La levantó como a un perro. Basilisa decidió hacer todo como él dice, si eso acortaría la sentencia. Estaba lista para hacer cualquier truco. Por primera vez en mucho tiempo, Basilisa aceptó ayudar a su madre. La verdad no tenía fuerzas para tomar otra decisión, simplemente estaba cansada de estar en el limbo. Como decía su madre, el juicio fue rápido, tenía un año y se presentaron ciertas condiciones para liberación anticipada. Luego se presentó otra apelación y Basilisa fue puesta en libertad después de solo meses. No podía decir que estas semanas fueron un infierno, solo estaba con otras mujeres, cada una con su propio destino roto, sin ofender, novatadas, nada, al parecer tuvo suerte, o tal vez su madre. Trató de asegurarse de que nadie la volviera a tocar. El día que Basilisa salió de prisión, se paró afuera de la puerta y sabía que probablemente su madre había recurrido a algunos métodos ilegales para sacarla temprano. Pero Basilisa no iría a juzgarla. Su madre la encontró muy cerca del portón, la abrazó, lloró, le tiró el pelo como en la infancia, inmediatamente metió a su propia hija en el auto y ella se puso al volante. Te compramos un apartamento y seguiremos ayudándote para que puedas iniciar tu propio negocio. Por lo tanto, no se aceptará ninguna negativa, ya no permitiré. Te encontraste en esta situación, señor, hija, casi me volví loca durante estos meses, puse a todos nerviosos, ya tenía miedo de volver a llamar. ¿Quién tiene que serlo?, dijo la mujer. Aparentemente Antonina Viktorovna esperaba que su hija se indignara. Pero Basilisa solo estaba sentada en el auto mirando su regazo y no entendía agradecer a su madre o llorar.
Todavía no se daba cuenta que estaba fuera de prisión cuando llegaron al apartamento. Basilisa subió lentamente las escaleras que serían un edificio bueno y sólido, construido hace 2 años. El refrigerador estaba lleno de comida, alrededor estaba limpio. Beisia miró el departamento que ahora le pertenecía y luego miró a su madre. Ella simplemente comenzó a llorar. Gracias por la ayuda. Estupidez que Beisia, eres mi hija. Al final reaccionas como si nosotros. Entonces Yunen, nunca tuviste este sueño aterrador que pasó. Ahora tú y yo vamos a pedir algo delicioso. Y te voy a contar la noticia en la sala y no hay nada que quedarse en la mesa de café de la cocina a donde fue Basilisa. La pequeña sala de estar en cada rincón de este apartamento. Era acogedor, quería pasar el mayor tiempo posible en silencio. Por otro lado, Beisia ahora tenía miedo de estar sola. Su madre claramente se sentía más ligera al darse cuenta de que Basilisa ahora era libre, pero aún había un sello de tristeza en su cara cuando le trajeron pizza y café en vasos altos. Sentada en la habitación, Beisia tomó el primer bocado y cerró los ojos de placer, simplemente ronroneaba por el sentimiento de su propia libertad. Todavía estoy impactado por esta injusticia y tú querías lograr todo en este mundo por ti mismo, esa boca es tu mundo. No, todavía me sorprende que nadie haya empezado a desmantelar este caso, incluso para mí, que no entiendo todo esto, estaba perfectamente claro que algo andaba mal aquí. Escuche Basilisa, la mujer se quedó en silencio, se metió un trozo de pizza en la boca, volvió a la vida y miró el televisor que funcionaba en silencio. Toda esta situación es algo extraña, su director nunca fue encontrado, pero sé que su auto se estrelló. El río, dicen que la corriente se llevó el río pero había parte del dinero en el auto, el diablo sabe, tal vez el resto también se lo llevó la corriente de la montaña. Los ríos ahora están llenos de agua, la madre guardó silencio. Basilisa se dio cuenta con horror de que Igor Nikolaevich ya no estaba vivo, pero su madre no le permitió desarrollar esta idea. No me sorprendería que fueran tus dos amigos quienes lo organizaran todo. Oh, peor aún, este Igor Nikolaevich realmente resultó ser un sinvergüenza que te tendió una trampa. Bueno, tal vez haya alguien más a quien le debía dinero. Entonces lo arrojaron por un acantilado, no sé, en general, Beisia, simplemente caíste en la mano caliente, dijo mi madre. Después de esta conversación, Basilisa permaneció en silencio, sola durante mucho tiempo. Las cajas de pizza todavía estaban. Permanecieron abiertos a la madre, solo quedó el aroma ácido del perfume. De alguna manera el apartamento estaba muy tranquilo después de todo lo que le había pasado. Basilisa ni siquiera pudo dormir en el silencio y la oscuridad durante varios días. Encendió una luz de noche para ella. Tan pronto como Poliña se enteró de que Basilisa estaba libre, corrió hacia ella con la noticia. Quedó sorprendida por el hermoso y acogedor apartamento y se alegró de que Basilisa finalmente pudiera aceptar la ayuda de su madre. Oh, realmente nos pilló este mosquito después de que te arrestaran. No he encontrado ni una sola persona en nuestra oficina que... Si todos creyeron, sabrán que tú no tienes nada que ver con eso, gritó Poliña. Emocionalmente, Basilisa estaba feliz de saber que nadie la acusaba de nada. Además, aparentemente los empleados ya no eran así. A juzgar por la expresión del rostro de Poliña. Esto es una especie de pesadilla. Todavía estoy en estado de shock por lo que estaba sucediendo, nos empezaron a despedir uno tras otro, departamentos enteros desaparecieron en un día, a otros empleados se los llevaron como a Baranov, como si simplemente quisieran actualizar todo. ¿Quieres? Lo más interesante de toda esta historia son Pavel, Anton y Ritka. ¿Y Klava? Poliña simplemente la saludó con la mano, tomó un sorbo de café fuerte, se reclinó en su silla y apoyó el codo en la mesa, y aquí puedes imaginar que una amiga Klava armó un escándalo en la oficina. Hubo un gran revuelo cuando ella llegó, el escándalo lo descubrieron tanto los antiguos como los nuevos empleados, no entendíamos nada, pero ella gritó que nos habían tendido una trampa a todos. Parecían estar divorciándose. Ella prometió vengarse de él, dijo Poliña, encogiéndose de hombros. Basilisa entendió que Claudia tarde o temprano se enteraría por el sol, pero por alguna razón le pareció que Klava sabe mucho más sobre toda esta situación. En general, por primera vez, hubo un deseo de hablar con esta mujer, tal vez ella sepa algo sobre la desaparición de Igor Nikolaevich. Por otro lado, Basilisa no quería involucrarse en esta situación nuevamente. Para encontrarse de nuevo tras las rejas, no se sabe hasta dónde tuvo que llegar su madre para sacarla tan pronto de prisión.
Me parece que Igor Nikolaevich es la misma víctima que tú, aunque quién sabe, tal vez al contrario. Quiso tenderte una trampa y el destino te castigó más rápido. Tal vez incluso tomó todo el dinero en efectivo y se mudó a algún lugar de Cuba y ahora se está divirtiendo con una cubana y aquí estamos lavando sus huesos y esperamos que lleve mucho tiempo en la tierra húmeda. No conozco a Vasilisa, es todo tan extraño, dijo Poliña. Probablemente conozcas los campos. No hablaré más de eso. ¿No te vengarás, no quieres restaurar al menos algún tipo de justicia? Preguntó Poliña sorprendida. Vasilisa solo negó con la cabeza, era demasiado preocupante. Involucrarse en una pelea con personas que alguna vez la encarcelaron impunemente. La primera vez fácilmente podrían volver a arrestarla, cualquier cosa para lograr la justicia no valía la pena. No, no restauraré nada. Voy a empezar a vivir desde cero. Poliña. Esta historia será una lección para mí de que no debes confiar ciegamente en las personas que te rodean, quizás tome algunos cursos. Quizás trabaje por mi cuenta. Solo quiero respirar por fin, dijo Vasilisa. Poliña no insistió más, cambió el tema de la conversación para no molestar a su amiga, solo estaban hablando y discutiendo planes para el futuro. Después de todo, ambos todavía estaban desempleada. Han pasado años desde que Vasilisa salió de prisión. Poco a poco empezó a olvidar toda esta situación detrás de ella, no solo existían estos problemas sino también otros. Ahora Vasilisa ya era dueña de un pequeño negocio en línea con el cual no estaba satisfecha, se acordó de ella. Problemas, todo esto se volvió insignificante ahora que la vida era plena. Vasilisa se levantaba temprano, tomaba café, disfrutaba de los maravillosos momentos de soledad matutina desde el día en que la despidieron. La situación en la oficina se agudizaba cada vez más. Negocio colapsó. 4 partes y bajo control, solo una cuarta sobrevivió en algún lugar de las profundidades de Sil y lamentó que un producto tan grande y de alta calidad terminara en manos de personas de mente estrecha. Si Vasilisa hubiera tenido acceso al negocio, entonces ella probablemente ahora no estaba interesada en absoluto. Esta historia a veces giraba hacia el pasado de Vasilisa, pero inmediatamente se obligó a salir literalmente de este pantano de autoflagelación. Ella iría al pueblo a una gran feria. Cada año la organizaban los agricultores locales para demostrar su cultivos para vender ganado o equipos agrícolas. En estas ferias se vendían muchos productos interesantes, generalmente Vasilisa compraba joyas, aretes de cuentas, pulseras. Le gustaba estar entre personas talentosas que mostraban sus habilidades. Esposa joven. Súbete a tu auto favorito y luego vete. El viaje no duró más de horas y el camino fue tranquilo y agradable. Vasilisa estaba tan inmersa en sus pensamientos que casi no notó nada a su alrededor. Ahora su negocio estaba ganando impulso, y por eso quería dedicarle más tiempo, luego cambiar el cartel de alquiler en el pueblo, como si fuera un pequeño pueblo donde no hay edificios de varios pisos, un acogedor paraíso agrícola para aquellos que no quieren alejarse demasiado de la ciudad. Estilo de vida. Vasilisa se estacionó, notando que ya había muchos autos. Le gustaba estar nuevamente en ese lugar donde la feria estaba llena de gente. En cualquier momento podía llamar a esta mujer y hacer el pedido para luego ir al pueblo a recoger. Hacia arriba. Y a veces el hijo de esta mujer venía al pueblo y se encontraban allí, estaban muy calientes. No encontrarás estos pasteles en ninguna panadería. Vasilisa inmediatamente los metió en el auto y comenzó a mirar las extravagantes decoraciones. Caminó por toda la feria y de repente descubrió que había llegado a su fin. Casi de inmediato se encontró en el establo. A Vasilisa le encantaban los caballos, pero tenía mucho miedo de montar. De vez en cuando iba a la escuela de equitación, encontraba miles de razones para no hacerlo, pero simplemente subir a acariciar al caballo siempre era placentero, parecía alejar todos los pensamientos desagradables, dejando solo los brillantes. Recuerdos aquí. Igor Nikolaevich salió del establo. Vasilisa lo miró, pero él no la reconoció. El hombre ni siquiera entendió de inmediato por qué esta chica de la ciudad lo miraba así, pero su rostro le pareció familiar por un momento. Según a Igor Nikolaevich, Vasilisa dijo en voz baja: ¿Cómo me conoces? Preguntó. Se apoyó en la horca. El caballo gris claro enterró los labios en la coronilla, se pasó el cepillo por el pelo y luego se secó la nariz y la mejilla. Él hombre se rió y le dio unas palmaditas en el cuello a la curiosa Meren. Ella lo miró y no entendió. Este hombre era exactamente así. ¿Cómo se quedó Igor Nikolaevich y su nombre era exactamente el mismo? Vasilisa no cambió tanto que él no la reconoció. Ella lo miró como si no pudiera hablar.
finalmente el regalo volvió a ella, ¿no lo sabes? Reconoce que trabajé en qué empresa y luego ella comenzó a contarle durante el descanso todo lo que podía recordar. Al final de la conversación los dos ya estaban sentados en un banco al lado de un enorme fardo de heno, 2 caballos de color gris claro. Estaba cerca masticando alfalfa, ella le contó todo lo que estaba pasando en la empresa y él empezó. Recuerde, para su alegría, Vasilisa vio que su conversación finalmente estaba surtiendo al menos algún efecto. Igor Nikolaevich se volvía cada vez más sombrío y serio con cada frase. Y luego se levantó bruscamente, el hombre volvió a agarrarle la cabeza, se sentó, se inclinó hacia un lado, podría parecer que tenía un dolor de cabeza monstruoso. Oh, estoy con Nikolaevich, miró a Vasilisa y luego la abrazó con tanta fuerza. Tanta fuerza que casi sintió que se le rompían los huesos. Vasilisa se rió involuntariamente y finalmente vio en sus ojos esa luz brillante que parecía estar allí antes. Igor Nikolaevich finalmente ha regresado, al igual que Vasilisa, te estaba coqueteando con el sol y tú te negaste a tener una cita, dijo y se rió a carcajadas papá Igor Nikolaevich. Así fue Igor, solo llámame Igor señor. He estado aquí durante años. He estado trabajando. No lo puedo creer. Ahora lo recordé, a veces lo recordaba en imágenes, soñé que era como el jefe en la oficina, pero no podía expresarlo. Todos juntos en un montón, ya sabes, dijo, luego su cara se puso más seria, realmente desearía que hubieras ido a prisión y todo este tiempo me culpé hasta que... Lo último que pensé fue que no estabas aquí en el mundial, además, todo cambió sin problemas, los amigos estaban atados aquí, dijo Vasilisa, el hombre con el corazón apesadumbrado se sentó en el banco. Los caballos salieron de su lugar y se apresuraron. La levada, corrieron todos juntos creando un hermoso idilio, destruyendo el rugido de las voces humanas con el ruido de los cascos. Así fue como me enteré que 2 de mis ayudantes estaban involucrados en asuntos turbios. Comencé a rebuscar entre los documentos, revisé los contratos y todo estaba como en la superficie, estaban robando dinero de la empresa y la contadora Rita los estaba ayudando, era yo. Luego descubrí que nuestro Pavel Borisovich se estaba acostando con ella, decidí no hacer nada si hubiera abierto este tema. Les habrían prometido una enorme sentencia de prisión. Naturalmente, no quería encarcelar a mis amigos, solo perdí mi orientación en la vida. Querían llegar a algo juntos. Me enojé terriblemente, entonces el hombre se quedó en silencio, se miró los pies, frunció el ceño, toda su apariencia hablaba de lo confundido que estaba. En el fondo, era un hombre. El dolor del pasado había pasado. Dije que si me devuelven el avión lo olvidaré, les daré parte de la empresa y se acabó, hablamos. Todos llegamos a un buen acuerdo, nos dimos la mano, ambos me miraron a los ojos, sonrieron e insistieron en que ellos mismos se sentían deshonestos. Entonces decidí que el buen tipo finalmente establecería relaciones entre nosotros y salvaría la empresa. Sabía cómo terminaría esto, te tendieron una trampa. Vasilisa preguntó. Pasca me invitó a relajarme fuera de la ciudad. Acepté, pero me dieron algo de beber, me metieron en un auto y luego lo empujaron por un acantilado hacia el río. Cuando el auto chocó, me desperté de este golpe, literalmente salí volando. Ventana al agua helada, ni siquiera recuerdo cómo nadé hasta la orilla. Solo que allí se desmayó nuevamente, se estremeció al recordar los detalles de lo sucedido. Esta vez Vasilisa decidió no interrumpirlo y dejarlo terminar hasta el final. Era otoño, solo habían pasado las lluvias, hacía frío, estaba deambulando por el bosque y encontré algunos pequeños. Después de cortar el césped en la cabaña, había un olor terrible a pieles, comida enlatada seca, había mucha comida enlatada allí, así que de alguna manera aguanté un par de meses. Y en el invierno los cazadores me encontraron, me llevaron al pueblo, me consiguieron un trabajo en una granja con caballos, para trabajar esta vez, la historia había terminado, el hombre mismo no podía. No lo creo. Que de director de una gran empresa pasó a ser prometido, no podía decir que se arrepintiera de los últimos años, le gustaba mucho su trabajo, le gustaban mucho los lindos caballos, dispuestos a meterse la nariz en el bolsillo a cualquier segundo por un trozo de azúcar o una rodaja de manzana. Sabes que tengo una casa aquí, hay vecinos que me regalaron una casa, la casa abandonada quedó completamente olvidada, pero las paredes son fuertes, el techo es lo que necesito, lo restauré a hacerlo con mis propias manos en aproximadamente un año, ahora es una buena casa, puedes vivir cómodamente, incluso puedes venir a verme cómodamente, preguntó, ¿me estás pidiendo una cita?
Vasilisa se rió. ¿Por qué no? Ya no soy el director, ya no hay nada de qué hablar con calma. ¿Lejos de la gente o tendrás que irte?, preguntó Igor Nikolaevich. Había tanta melancolía y dolor en su voz que el corazón de Vasilisa se hundió. Por supuesto que no podía dejarlo. El hombre le mostró las llaves a dónde ir. Advirtió quien no ni siquiera tenía un perro en casa, condujo el auto más cerca de su casa, tomó esos mismos pasteles para cenar, y cuando él regresó, Vasilisa preparó té. La atmósfera romántica a su alrededor reinaba por sí sola, como si todo. Esta vez estaban juntos como si sus almas nunca hubieran estado separadas, se rieron toda la noche, hablaron, no hablaron de nada y casi nunca recordaron la situación que pasó en su pasado. Pasaron la noche juntos esa noche y el día siguiente, Vasilisa nunca más se fue. Afortunadamente podía trabajar tranquilamente a través de una computadora portátil, eso fue suficiente, pero cuanto más tiempo permanecía Vasilisa en la casa del pueblo, más a menudo pensaba que necesitaba regresar a la ciudad a pesar de su amor por los caballos. Igor Nikolaevich se sintió atraído por la ciudad, quería volver a hacer negocios y esto se notó. Ella quería ayudarlo. Además, tenía suficiente dinero para ponerlo en pie. Sí, fue posible vengarse cuando ambos empezaron a trabajar. Cuando Igor Nikolaevich regresó a casa, se veía cansado, el dueño de la finca se reía, quería llevar a su hijo como mozo de cuadra. Parece que pronto me atropellarán, dijo el hombre con una sonrisa triste. Entonces tú y yo iremos a la ciudad, dijo Vasilisa insistentemente. No, Veisia no es la mejor opción si crees que tú y yo podemos manejarlo en 1 o 2. Entonces Siva ya han arrestado. Tú, no tienes miedo de eso. Una vez más, ¿te quedarás atrás en la vida?, preguntó Igor, pero Vasilisa se limitó a negar con la cabeza. Ahora estaba tan firme en sus pies que no temía a ningún ex empleado vengativo. Además, sabía que Igor realmente quiere restablecer la justicia, solo duda de que ahora tenga fuerzas para ello. Esto es lo que anhelaba en su negocio que tanta alegría le daba. Aunque quizás tengas razón, últimamente he pensado muchas veces que si ya lo he recordado todo, entonces necesito. Volviendo a la ciudad del otro lado, no sé, me parece que se me escapa, ya arruinaron todo el negocio, dejaron una pequeña cuadra. ¿Crees que ahora alguien peleará por eso? Un poco de ganancia. Preferirían desaparecer en un segundo plano. No, creo que este es el único trato que hicieron por medios deshonestos. Igor, ahora somos dos, ¿realmente podemos hacer algo contigo para castigar a estos locos? Ella dijo. Igor Nikolaevich se sentó en el banco, miró a su novia. Vasilisa negó con la cabeza. Sacudiendo la cabeza, como desesperado, sonrió ante sus dudas, envidiando su coraje. Él mismo fue arrojado por un acantilado en auto y todavía temía que la situación volviera a suceder. Vasilisa, que estaba encarcelada ilegalmente, ya no tenía miedo de cualquier cosa. Igor estaba avergonzado de haberse rendido cuando ella estaba lista para ir a la batalla. Te quitaron años de tu vida, ¿lo entiendes? Es así que lo has decidido, todos deben hacer algo, ¿lo entiendes?, preguntó. Igor asintió. Estas palabras tenían sentido, pero el miedo aún persistía. Vasilisa no lo presionó, porque él todavía tenía dudas. Decidió dejarlo con estos pensamientos al menos durante unos días, dejarlo pensar en ello. Pero la pareja volvió a esta conversación a altas horas de la noche. Cuando se estaban preparando para irse a la cama, el hombre estaba sumido en sus pensamientos cuando volvió a hablar. Vasilisa sintió que la conversación funcionaría. En cuanto a los negocios, tengo cosas en las que puedo seguir adelante. Para ser honesto, si volvemos a mi antiguo apartamento, probablemente encontraremos todo lo que necesitamos. Lo necesito allí, pero no recuerdo haberlo dejado en mi oficina o apartamento. ¿Podemos comprobar esta herencia? ¿Apartamento? No estoy seguro de mi hermana. No tengo a nadie más. Por cierto, probablemente necesito llamarla para sorprenderla porque en realidad estoy vivo. Ni siquiera me declararon muerta. Me acuerdo, solo desaparecí, pero también me abrieron un caso si lo anuncio en la comisaría. Me arrestarán si lo anuncias en la comisaría con las pruebas listas de que eres inocente. Nadie te arrestará, dijo, negando con la cabeza. El hombre asintió, pero Sol todavía estaba inmerso en sus propios pensamientos, todavía estaba. Estaba más inclinado a creer que, después de todo, tendría que ir a la ciudad. Solo logró dormir antes del amanecer. Y por la noche volvió a casa desempleado. Igor parecía tener la sensación de que el destino le apremiaba. Acción decisiva esa noche,
simplemente ver una película estúpida y distraerse, y después del desayuno al día siguiente comenzó el entrenamiento. Igor no se llevó nada especial con él, y no había nada, no había suficientes cosas, y Vasilisa realmente no me llevé nada excepto un suéter que tenía en el baúl, pero aún así fue demasiado. Alarmada, la joven temía que su excesiva ansiedad pudiera, en el fondo, se prometió a sí misma que si Igor en la ciudad decidía formar el ejército desde cero y no vengarse, ella lo apoyaría. Tan pronto como salieron del pueblo, el hombre se sintió un poco más ligero. Años de su vida los entregó a la finca con caballos, ahora tendrá un nuevo prometido versus, poco a poco me inició, él mismo entendió que esto sucedería tarde o temprano. Más tarde, Igor Nikolaevich no guardó rencor a nadie, al contrario, estaba agradecido con estas personas. El granjero lo invitó a quedarse. Trabajador del invernadero, pero Igor se negó, alegando problemas de salud, siempre podría regresar y allí lo recibirían con los brazos abiertos. ¿Estás preocupada?, preguntó Vasilisa tan pronto como llegaron a la ciudad con sinceridad. Por supuesto que estoy preocupada, no quiero tener problemas después de lo que pasé cuando recuerdo que todo lo que me pasó está hirviendo de ira por dentro. Quiero que estas personas entiendan lo equivocadas que estaban, quiero ponerlas en su lugar y demostrarles que esta no es la manera de tratar a las personas vivas, lo entiendo. Probablemente después de esos recuerdos no quieras nada, Vasilisa se suavizó. No, también quiero restaurar la justicia, al menos para limpiar mi buen nombre, pero no quiero empezar todo esto. Vayamos primero al apartamento y veamos qué hago. Encontrar, dijo en el camino. No. Tomó mucho tiempo y apenas entró al departamento su hermana se arrojó sobre su cuello, dijo que lo ayudaría a ir al extranjero, lo escondería, incluso le haría los documentos si era más necesario. A la hermana Ir ni siquiera le importaba que él fuera a vengarse. Sospeché que detrás de la estantería había una caja fuerte, todos los documentos y grabaciones de la cámara estaban allí. Vasilisa de repente se dio cuenta de que la evidencia siempre estaba a mano, ni siquiera pensó en abrirla. Vasilisa la llevó a su pequeño departamento donde ella vivía, había lugar para dos, hicieron un buen trabajo, planearon lo que harían a continuación y el siguiente paso fue la comisaría. La pareja decidió no retrasar el momento de la mañana en que se dirigieron a la comisaría. Sincrónicamente puesto los documentos sobre la mesa del investigador, Vasilisa se detuvieron de repente. Al pensar que era el mismo hombre delgado, no cambió nada, solo el bigote se volvió más gris. El hombre los miró por debajo de la frente, solo entonces miró la base de evidencia y con cada nueva página sus ojos crecían. Su frente, se aclaró la garganta y recogió las carpetas y luego simplemente salió de la oficina, dejando a estos dos aquí. ¿Crees que fue a consultar a alguien?, preguntó Vasilisa, pero antes de que tuviera tiempo de responder, el investigador le dio la espalda. Estaba concentrado y claramente no se parecía a la persona que... Listo para hablar, el hombre se aclaró la garganta nuevamente, luego dijo, vete a tu casa, te llamo cuando puedas venir, lo que trajiste cambia mucho y me parece que no necesito consultar a nadie ahora. Algo me dijeron que tenemos una rata en nuestra comisaría hace años. Hagamos esto, mantendrás la boca cerrada durante al menos una semana, ¿cuándo tendré tiempo de enterarme? Vasilisa asintió, ella e Igor se fueron y decidieron seguir adelante al apartamento para que nadie se enterara de Beisia y para que supieran que había salido temprano de la cárcel. Es poco probable que el tiempo esté a su favor si uno de los antiguos jefes ve accidentalmente a Igor sano y salvo. El hombre mismo ya estaba cansado de sentarse en el apartamento, no había salida. El investigador acudió directamente a ellos después de días. Las carpetas que trajo eran 4 veces más gruesas que las que trajo Igor. El hombre las arrojó sobre la mesa e inmediatamente comenzó a hablar. Descubrí que tenía razón, tuvimos un ratón todo este tiempo. Señor, ni siquiera podía pensar que esto fuera posible en nuestro tiempo. Pero revisé a todos varias veces, casi con un detector supe lo que era, es como cubiertos de musgo. Siempre nos dijeron que no volviéramos a cavar, dicen, y luego todo está claro. El siguiente asunto es si todavía es posible plantarlos, preguntó Igor Nikolaevich. Literalmente necesito recopilar información poco a poco, pero ellos deudas tan gigantescas que ya ni siquiera puedes imaginarte. Además, estás lejos de ser el primer socio que ha sido empujado por un precipicio. Algo anda mal aquí, definitivamente tenemos que descubrirlo, hagámoslo. Ya envié una solicitud y probablemente haremos la detención pasado mañana. Si quieres puedes entrar primero y los esperaremos. A continuación, Igor Nikolaevich examinó cuidadosamente todos los documentos.
Al encontrar un documento firmado por Claudia, se lo mostró al investigador. Ella vino a nosotros varias veces después de ese incidente en lugar de su marido, pero todos decidimos que ella solo quería vengarse de él por engañarlo, por lo que a mí respecta, tenían un niño pequeño allí. Recuerdo, Dios sabe, ya ha corrido tanta agua bajo el puente, en general, Clava nos trajo nueva evidencia ayer cuando la llamé, no está particularmente feliz de que hayamos recobrado el sentido solo después de años, pero me alegro. Que estamos de regreso. Se hizo cargo de la SDO, recordó a Claudia y de repente sintió que la venganza no les concierne solo a ellos dos. Clava también sentirá que incluso después de años logró castigar a su marido infiel. Aunque tal vez no se trataba simplemente de una traición, si Pavel Borisovich estaba dispuesto a empujar a su amigo cercano por un precipicio, entonces también podría haber actuado sobre su esposa, lo habría considerado terrible, le echó la culpa al hecho de que no tenía deudas. Recuerdo que tuvieron 7 pruebas. Parecía haber ganado su libertad en el sentido de que todas las deudas permanecían con él, fue una larga letanía. Incluso aparecieron en nuestras noticias, dijo el hombre, lo recuerdo. Dijo Vasilisa. En general, déjame llamarte y vendrás a la oficina. Asusta a estos 3, pero 2 seguro. ¿Por qué Igor Nikolaevich preguntó por 2 de ellos? ATM murió cuando estaba en un yate en el mar, definitivamente no hay crímenes allí, solo un idiota quería conquistar las olas y el barco no podía con él solo ni me llevé a nadie conmigo, se puede decir que el karma me castigó. Está bien, tengo que irme, espetó el investigador cuando Vasilisa e Igor se quedaron solos, y por primera vez en mucho tiempo sintieron que eran libres, que finalmente podían vengarse. Por aquellas personas que los trataron con tanta crueldad, Vasilisa involuntariamente rompió a llorar. Igor la abrazó y la abrazó con fuerza. Tan pronto como llegó la llamada, se prepararon, subieron al auto y se dirigieron hacia la oficina. Igor Nikolaevich estaba dispuesto a asustar a estos dos cuando entró en la oficina, naturalmente, no reconocía a nadie porque todos los empleados eran nuevos, pero cuando Igor entró a la oficina, la secretaria inmediatamente encontró a Pavel Borisovich y Margarita Pavel Rita, congelados en su lugar, miraron a los no muertos y no podían creer. ¿Qué estaba pasando? Ni siquiera tenían fuerzas para mirarse. Pavel se rió un poco, pero luego su rostro se puso completamente blanco. Igor Nikolaevich comenzó a reír al ver sus caras horrorizadas. Así dijo: pasa en voz tan baja, señor Igoro, ¿verdad? Recuerdo mi nombre y solo recuerdo mi nombre hace años, pero como puedes ver, el destino decretó diferente, todo ha vuelto a su lugar ahora. ¿Qué pasa? Compartirá con una sonrisa depredadora. Igor dijo que compartiera. Bueno, no, también lo fue. Hay mucho en el juego para echarte de aquí, fuiste muy cuidadoso y eso. El día simplemente se dio por vencido. Si hubiera pensado un poco con la cabeza antes de salir de la ciudad, tal vez no hubiera pasado nada. Usted mismo saltó a este agujero, replicó Pavel Borisovich. Una amistad de 7 años no significa nada para ti, las deudas de millones de dólares son importantes para mí, replicó con rudeza Pavel Borisovich. Se volvió hacia la mujer y se fue. Igor Nikolaevich volvió a reír mientras lo empujaban fuera de la oficina. Pavel, incapaz de soportar la tensión, lo agarró por el pecho y lucharon, pero aparentemente ninguno de los dos decidió pelear. Pavel respiró hondo. Cara, dibujando enojado. Sonríe. ¿Quieres que te entierre otra vez? Esta vez no lo arruiné. Te estabas muriendo cuando te di una mano. Te apoyé durante 6 meses mientras te recuperabas y es tu gratitud que el hombre me pidió. Sí, no importa. Te estoy ayudando desde el fondo de mi corazón, con verdad y sin censura. Así que él ayudó y al tipo le creció una serpiente en el pecho. Siéntete orgulloso de ti mismo, replicó Pavel Borisovich, pero nunca tuvo tiempo de salir de la oficina porque ya había policías parados al final del pasillo. Rivi miró primero a su Margarita y luego volvió a mirar a. Solo entonces Igor se dio cuenta de que el nudo ya estaba apretado y que ninguna escapatoria ayudaría. Pavel frunció los labios y quiso darle un puñetazo a su viejo amigo, pero le agarró la mano a tiempo. Ve con Dios, pasa, ahora sentirás lo que era cantar allí un día inocente al amanecer con tu belleza. Espero que tu esposa reciba una compensación digna, dijo Igor. Pavel y Margarita fueron atados y sacados del edificio. Igor Nikolaevich regresó a su oficina con tristeza al darse cuenta de cuánto había disminuido el trabajo de su vida. Pasó años tratando de poner a la empresa nuevamente en pie y ahora nuevamente tendrá que empezar de cero. No sabía si estaba preparado para convertir una pequeña empresa nuevamente en un gran negocio. En cualquier caso,
Intentaría hacer todo lo posible para recuperar al menos esa parte cuando finalice el proceso judicial. Comenzó Igor Nikolaevich rápidamente puso a su disposición su propia empresa, él mismo no entendía lo descuidado que estaba todo, los primeros 6 meses pasaría simplemente formando un equipo normal, cambiando planes. Era necesario reconstruir el departamento de ventas, devolver catálogos, comenzar a hacer amistad con proveedores anteriores nuevamente. Tenía muchas cosas que hacer, pero tan pronto como el hombre lo pensó, estaba listo para todo. Pavel Borisovich, después de encontrarse tras las rejas, solo pidió una cosa. Igor Nikolaevich dudó durante mucho tiempo en visitar a su amigo. Además, ahora difícilmente se les podría llamar amigos. Igor Nikolaevich llegó a la prisión, hizo cola por un tiempo, pasó por los controles y estaba listo para hablar. Su amigo se veía completamente diferente que antes, Pavel Borisovich estaba completamente destrozado, parecía como si toda la tristeza se acumulara en su rostro. Nasko supo que les habían dado a ambos una sentencia bastante larga. Pero a medida que avanzaban otras investigaciones, es posible que aumentaran la pena varias veces. Pavel ciertamente entendió que no saldría de prisión, al menos a una edad relativamente joven. Igor Nikolaevich se sentó boca abajo, miró a Pavel, pero bajó los ojos hasta el último momento. Tenía miedo de que no vinieras, dijo Pavel. Pasa sacudió la cabeza negativamente, claramente quería decir más, pero no pudo. En su cabeza solo había una corriente interminable. Información, dudaba que hubiera otra oportunidad de decir la verdad. Siempre me culparás ahora. Sí, pensé que todo pasaría rápido, caerías al agua y te ahogarías de horror por lo que viste en tu rostro, dijo Pavel. Igor Nikolaevich asintió, no creía ni una sola palabra. Si Pavel hubiera sido tan concienzudo, lo habría hecho. No habría cometido ningún delito. Sin embargo, eso no le impidió no solo conseguir un amigo, sino también poner a una chica inocente tras las rejas. Las sumas eran enormes porque estábamos involucrados con gente mala, decidí. Que quiero recuperar todo tu negocio. Cuando me trajiste por primera vez, inmediatamente pensé en eso. A veces me parece que en el fondo de mi alma todo se está volviendo del revés. Cada vez que recuerdo ese pensamiento, es como si el diablo me engañara. Eres un adulto, tomas tus propias decisiones y eres responsable de ellas. Que no necesitas contarme nada sobre ninguno de los demonios que supuestamente te metieron en problemas, no lo creo. Veo una persona que solo quiere limpiar su alma. Quizás tengas razón. Me comuniqué con estas personas y prometieron simplemente hacerlo. Adquisición de comerciante y luego dame un porcentaje. Tomé préstamos enormes. En ese momento ya estaba junto con Rita, habíamos acumulado deudas enormes entre los dos, pagamos y decidimos que todo iría rápido, pero nos dieron un viaje gratis. Nos quedamos con las narices yendo a la guerra contra esta gente. Fue absolutamente inútil, dijo Pasatón. Anton no tiene nada que ver con nosotros, excepto que lo sabía todo, pero no advirtió. Espero que en el otro mundo su arrepentimiento sea acepté tan pronto como todo sucedió. Literalmente se jubiló un mes después, aparentemente no pudo soportarlo. Pavel volvió a guardar silencio. Miró la hora porque temía no tener tiempo de contarlo todo, le intimidaba el hecho de que seguía siendo imperdonable, pero la conversación entre Pasa e Igor no funcionó. ¿Por qué decidiste hacerlo, esto? ¿Sabías que si no fuera por mí habría muerto en este agujero? ¿Por qué decidiste que necesitabas comer un bocado? Preguntó Igor porque sabía que siempre estaría en el puesto de tu adjunto para a quien acaba de llegar el dinero. Quería más, ¿sabes? Quería sentarme en la silla del director. Entonces Clava quedó embarazada y dio a luz y yo completamente. El techo explotó. No quería una vida así, realmente quería correr riesgos por el bien de mi futuro, admitió el hombre. ¿Dónde pusiste el dinero? Pavel preguntó. Pagué las deudas hasta el final, vendí 3 partes de nuestra empresa para ganar dinero. En general no pasó nada bueno en estos años, todos los planes que hice se derrumbaron. Rita parecía haber tenido una operación a su hija, la llevó al extranjero, y ella misma esperaba día tras día que nos pusieran las esposas. Parece que ella también me estaba usando, dijo Pasa, puedes obligarme. Perdón. Igor solo negó con la cabeza. No, se levantó y salió de la habitación. Pavel Borisovich volvió a mirar el reloj, todavía tuvieron tiempo de hablar, pero ahora se quedó completamente solo, rodeado de los mismos prisioneros. El hombre entendió que ahora él no podía salir de aquí bajo ninguna circunstancia.
Y si el investigador descubriera otros asuntos, simplemente se quedaría aquí hasta el final de sus días. Lo único que Pavel Borisovich podía esperar ahora era que un amigo lo contratara. Era un buen abogado. Todavía creía que Igor creería sus palabras, él perdonaría, ayudaría con un buen abogado, pero el siguiente plan terminó fracasando. ¿Crees que volverá?, preguntó Pavel, mirando al guardia. No lo creo, respondió con calma. Igor Nikolaevich regresó al coche y la joven se sobresaltó al verlo. Él se sentó al volante, inmerso en sus propios pensamientos. A ella no le gustó cuando Igor empezó a profundizar tanto en sí mismo. Vasilisa tomó suavemente su mano para distraerlo un poco de lo que estaba pasando. Estoy seguro de que solo quería obligarme a ayudar. Probablemente quería pedir un abogado o tal vez no tenía dinero. Conozco los dulces discursos de Lil que todo esto fue forzado, dijo Igor Nikolaevich, y pensaste que simplemente te maldeciría Igor. Cuando comenzó a buscar su cita, inmediatamente te dije que esto no fue sin razón. Este hombre hace todo solo para su propio beneficio. No se le perdona, deje pasar esto. La situación fue advertida para siempre por Vasilisa. Igor Nikolaevich arrancó el auto finalmente comenzó a moverse. En el lado derecho había arbustos bajos recortados decorados con tujas, parecía que no estaban cerca prisión, pero algún edificio antiguo detrás. A quien continuaron cuidando, Igor Nikolaevich involuntariamente miró el edificio donde las ventanas estaban cerradas con rejas del sol. Se encogió de miedo al comprender la terrible situación en la que se encontraba. Pasa vida, Igor todavía sentía simpatía por él, era su amigo cercano todos los años antes de ese incidente eran amigos de alma a alma. No te enfades, de alguna manera nos las arreglaremos sin él, ya has ampliado la empresa, así será más fácil en el futuro. Tengo mi propio negocio, podemos apoyarnos mutuamente si pasa algo. Dinero Igor, todo estará bien. ¿Qué importa lo que hemos pasado si no recuperamos los años perdidos?, preguntó Vasilisa. Igor asintió. Nunca admitirá que todavía tiene sentimientos amistosos hacia Pavel. No, por supuesto que no lo ayudará después de todo lo que pasó, pero tal vez algo más. Alguien vendrá a perdonarlo y luego se alejará para siempre. Sé que ahora están realizando una investigación adicional si se confirma su participación. Tiene años. A veces lo interpreto, lo siento por él, ya sabes, cuando vuelvo al pasado, nunca haría eso. Entonces pensé qué clase de persona es. Yo tampoco hubiera pensado nunca en él. Éramos muy buenos amigos. Cayó en malas compañías, empezó a consumir, lo vi de casualidad y enseguida lo reconocí de vista. Ya estaba desequilibrado, así que lo llevé junto con mi madre. Lo encerraron en el departamento de donde salía, así que comencé a negociar con él, lo puse en pie, le encontré un buen narcólogo, lo llevé a mi compañía para que tuviera un propósito. Señor, incluso pagué el funeral de su madre, y después de todo eso, literalmente le dio vida. Él simplemente me tendió una trampa. Esta gente no tiene corazón. Beisia, resumió Igor. Vasilisa asintió y no discutió con él. Regresaron a la oficina donde se suponía que debían recoger los papeles. Clava ya estaba fuera de la oficina, esperándolos. Sabía que Igor acudiría hoy a su ex. A mi marido, según tengo entendido, no le interesa en absoluto cómo se siente, preguntó Igor Nikolaevich. Me importa un comino, aunque muera allí, casi nos deja a mi hija y a mí con una enorme deuda. Le importamos un comino y ahora yo. No me importa él. Necesito que firmes esto para poder recibir con seguridad los intereses de la empresa, dijo Claudia. Le entregó un documento que Igor Nikolaevich leyó de cabo a rabo. Él asintió nuevamente y luego lo puso debajo de las acciones a su nombre. Para que los dividendos llegaran, porque gracias a Claudia lograron armar un caso normal, ella aportó pruebas de su fraude. Me alegro de que todo esté bien para ti, dijo Clava, volviéndose hacia Vasilisa. Y me alegro que hayas ayudado a mí. Mamá, cuando intentó sacarme de prisión, tu mamá es una esposa maravillosa, orgullosa de cómo son ahora. Ella preguntó, pero se acaban de mudar a Italia. Mamá se enamoró de ese país a primera vista, decidieron vivir allí ahora. Ya no, incluso quiero volver, pero ella nos invita a visitarla. Me alegro de que lo tenga todo. Mi salud está bien en el nuevo clima, dijo Vasilisa con una sonrisa. Claudia tomó los documentos, se despidió de ellos y salió de la oficina. Vasilisa se sentó en un largo sofá de cuero y miró a su elegido. Tenía una marca en la cara. Lamentablemente se miró las manos, inmerso en pensamientos y arrepentimientos.
Era difícil darse cuenta de que un amigo cercano era un traidor, este caso causó toda una resonancia. Hubo gente en la comisaría que contribuyó a que la declaración falsificada para que Basilisa terminara tras las rejas, todo esto se convirtió en una pesadilla continua. Hemos ido a los tribunales más de 6 veces y finalmente se acabó. Tal vez realmente vayamos con mi madre a Italia, simplemente tomemos un descanso de todo y dejemos de pensar en lo que pasó. Sugirió Basilisa con una sonrisa, el hombre de repente se puso de pie. Fue al armario, sacó una caja, sacó algo pequeño de la caja y luego se arrodilló. ¿Te casarías conmigo? Preguntó seriamente. Sí, en serio, te quiero mucho. Soy un adulto, sé tomar decisiones para el futuro. Realmente quiero. Quiero pasar toda mi vida contigo, quiero estar cerca para ser apoyo y apoyo, quiero ser la persona con la que siempre puedas contar. Dijo el hombre. Ella respondió con su consentimiento. Para celebrar fueron a un restaurante esa noche como si fue una propuesta. Cortó para siempre los problemas del pasado. Basilisa se sentó con el anillo admirándolo e Igor la admiró cuando ella lo miró y captó esa mirada amorosa. Ella se rió involuntariamente, él también le devolvió la sonrisa. Nunca hubiera pensado que fueras uno de los que proponen matrimonio. Casarse tan pronto, dijo en tono de broma. ¿Para qué esperar? Te amo, ya sabes quién se propone matrimonio en unos años, los que están saliendo con una mujer cómoda, pero por ahora están averiguando el resto. En busca de algo mejor, sí, saludo hombres tal vez. Tienes algunos años. Significa que solo está buscando a otra persona y luego, por desesperanza o presión externa, le propondrá matrimonio, dijo. Eres un hombre, lo sabes mejor, dijo y luego sonrió. Ahora Basilisa lo miró con cariño. Ojos, al darme cuenta de que pasaría toda mi vida con este hombre, ¿sé lo que quiero en la vida? ¿Por qué debería posponer el momento de la propuesta si quiero estar contigo? Estoy lista para asumir la responsabilidad de nuestra familia. Estoy lista para trabajar en nuestra relación. Y ahora estaremos sellados ilegalmente incluso con el sello en el pasaporte, dijo suavemente. Tomó su mano. El restaurante estaba agradablemente cálido. El ambiente era suave, con velas, música en vivo, el camarero trajo los primeros platos, dejó los vasos y luego se fue. A veces todavía pienso en Pasa. Lamento que Anton haya muerto tan estúpidamente. Por otro lado, creo que lo habrían engañado de todos modos, al final es demasiado para mí, dijo Igor. Y dejemos de pensar en eso, comencemos nuestra nueva vida desde hoy, dijo Basilisa alegremente. Él la besó. Luego continuaron hablando durante la cena. Este tema no se volvió a abordar y, literalmente, unos días después compraron boletos y se prepararon para volar hacia su madre, donde serían recibidos como recién casados, lo que hizo a Antonina Viktorovna terriblemente feliz. Se sentaron uno al lado del otro en el avión, tomados de la mano. Simplemente estaban disfrutando de su tiempo juntos, habían pasado por un viaje muy difícil. Pero lo más importante es que al final quedamos felices.